sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Algunos pasajes de la Sagrada Escritura parecieran sostener que la salvación depende de nuestras obras. Tenemos esa impresión equivocada por no poner suficiente atención y cuidado a las palabras que leemos. En ninguna parte, ninguna, se nos enseña en las Escrituras que llegamos a ser justos y salvos a causa de nuestras obras. Al todo lo contrario, precisamente repudia esto en todas sus partes. Pero que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, las Escrituras lo enseñan claramente. Por ejemplo, en Jeremías 17:10, Ezequiel 18:30, Segunda de Corintios 5:10, Apocalipsis 2:23 o Apocalipsis 2:12, entre otros. Si bien en su omnisciencia Dios conoce los corazones de todos, no obstante, prescribió este orden que lo más íntimo de nuestro ser sea demostrado y certificado por medio de nuestras obras. Abraham, el padre de todos los fieles, fue convertido en un explícito ejemplo a este respecto. Nos dice Romanos 4:3, Abraham creyó a Dios con respecto a la bendita simiente y le fue contado por justicia. Entonces fue justo ante Dios, un amigo de Dios incluso, pero debió demostrar esto también con acción manifiesta y así obedeció a la palabra de Dios. El ángel del Señor le dijo: yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Por esto el apóstol Santiago también declara que Abraham fue justificado por obras. Santiago capítulo 2, versículo 21. O sea, quedó demostrado que era un justo. Quedó justificado como tal ante los hombres. Así será también en el juicio final. En cualquier corte también debe haber testimonios, y para eso servirán nuestras obras. Serán evidencias de la gracia que obró en los fieles, no la gracia en sí misma. Lo mismo también sucederá con la impiedad de los infieles. Cristo pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da malos frutos, como lo señala Mateo 7, versículos 16 y 17. Y concluye: así que por sus frutos los conoceréis. No es que las buenas obras conviertan al ser humano en alguien bueno, solo demuestran o revelan que es bueno. No se es bueno porque se practica el bien, sino que se practica el bien porque se es bueno. Un cristiano también y un hijo de Dios. Primero Dios tiene que convertirnos o hacer bueno nuestro corazón, antes de que podamos hacer algo que le agrade a Dios. Cuando Dios nos juzgue de acuerdo a nuestras obras, no mirará la forma externa o el valor material que pueda tener esta obra, sino su bondad interna, espiritual, o sea, su origen y su motivo. Esto es algo fundamental, pero que el mundo no quiere entender, o lo que es peor, no le interesa entender. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo recalcó muchas veces y de manera muy enfática. En Mateo 6, versículo 1, dice que si alguien da limosnas para ser visto por los demás hombres, no tiene más recompensa de su Padre Celestial. ¿Por qué? Pues porque Dios se fija en los motivos. Dos personas pueden hacer la misma obra, como por ejemplo dar limosna, pero en el juicio final el Señor le dará valor solamente a la que se hizo por el motivo correcto y rechazará la otra. En Mateo capítulo 10, versículo 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dar un vaso de agua fría es una buena obra, y a su vez una muy pequeña, pero por haber sido hecha por el amor a Cristo, el Señor declara que no quedará sin recompensa, por pequeña que fuera en sí misma.
En Marcos capítulo 9, versículo 41, Cristo lo expresa en forma más elocuente todavía. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y ahora que hemos entendido esto, podemos analizar más detenidamente también el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 2:23. El Señor dice que nos dará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Cristo recibió, por decirlo de alguna manera, bien o mal de los seres humanos, y lo que recibió lo anotó en su cuenta para poder reembolsárselo a cada uno en el día de su justo juicio, tal cual lo explicó Cristo en Mateo 25. Y notemos que 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Aquí en la tierra muchos creen poder ocultarse en medio de la multitud, de manera que Dios no los puede detectar tan fácilmente. Dios, sin embargo, es tan omnipresente, tan omnisciente, que conoce hasta el más ínfimo de los detalles de toda su creación. Es capaz de observar a cada persona con tanto cuidado, como si fuese el único ser humano en la tierra. En el juicio final, cada ser humano deberá comparecer totalmente descubierto y visible a la vista del juez omnisciente y ser juzgado de acuerdo a sus hechos, a sus obras. Y quienes son responsables de sus pecados, o sea, los que quedaron sujetos a la ley y serán juzgados de acuerdo a la misma, no hallarán remisión ni siquiera de una palabra ociosa, como advirtió Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 36, donde se nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De los fieles, en cambio, ya no se recordará ni un solo pecado, por ínfimo que haya sido, o por gigante que haya sido también, como lo señala Juan capítulo 20, versículo 23, Mateo 18, 18, Mateo 25, del 34 al 40, etc. Sin embargo, de acuerdo a sus obras, o sea, al servicio que por la fe le prestaron a Cristo, obtendrá diferentes recompensas por toda la eternidad, como vemos en la parábola de Jesús sobre los diferentes talentos y en tantos otros pasajes de la Biblia. Eso lo asegura también nuestro texto que encabeza este devocional, donde Jesús declara expresamente: os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Que la paz de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el gozo imperecedero del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Saluda en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile.